Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy les enseño a hacer unos huevos cremosos bien diferentes. Una receta que realmente los va a sorprender, bien diferente ahí para que incrementen su menú del día a día, esos huevos cremosos. Vamos a aprovechar varios ingredientes que tengamos ahí en la nevera, vamos a usar la creatividad. Yo les voy a dar una base, ustedes pueden usar otros y de verdad que queda delicioso para su almuerzo, para su comida, queda espectacular. Y aparte de eso va a llevar un ingrediente maravilloso que lo vamos a hacer también con papa. Ustedes van a ver el resultado. Entonces quédese hasta el final de este video para que aprenda a hacer esta receta, compártala con su familia, con sus amigos, para que llegue a muchas más personas. Ay, no se le olvide inscribirse. Todos ustedes hacen la diferencia para nuestro canal. Dele ya me gusta a esta receta. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta receta. Vamos a comenzar con esta papa, vamos a cocinarla. Aquí yo ya tengo una olla, comencé a adelantar un proceso de hervir bien esta agua y cuando ella hierva vamos a colocar sal. Solo cuando ella ya hierva bien. ¿Por qué no lo hago antes? Todos los que acompañan mis recetas saben que el punto ideal es cuando hierve, porque si lo colocamos antes, él va a tardar más este proceso de hervir, vamos a gastar más gas y ese no es el objetivo. Entonces vamos a adicionar estas papitas aquí y vamos a esperar que ellas queden bien blanditas. ¿Cuál es el punto ideal, Tati? El punto ideal es que ellas nos queden bien blanditas, que consigamos entrar fácilmente en ellas, porque vamos a hacer tipo un puré. Aquí para esta receta yo voy a usar 800 gramos. Vamos a dar una mezcladita aquí en el agua para que esta sal se incorpore y vamos a esperar. Yo les voy a mostrar cuál es el punto ideal. Bueno, entonces aquí ya llegó al punto ideal. Miren cómo consigo entrar en esta papita fácilmente, se abre y ese es el propósito porque vamos a hacer un puré de papa, entonces tiene que quedar bien blandito. Vamos a retirarla de esta agüita para continuar este proceso. Bueno, entonces vamos a continuar este proceso. Aquí ya tenemos la papita en el punto ideal que les dije. Ahora con la ayuda de una licuadora vamos a hacer este proceso de este puré de papa. Entonces vamos a coger esta papa, vamos a colocarla aquí en la licuadora. Ahora vamos a adicionar una cuchara con la que mezclamos café, té de sal y vamos a adicionar una cajita de crema de leche que corresponde a 200 gramos, es lo que estoy usando aquí. Y junto con esto vamos a colocar 250 mililitros de leche, la leche que tenga ahí en casa. Y vamos a bater todos estos ingredientes hasta que nos quede una masita bien incorporadita, bien homogénea. Yo les voy a mostrar el punto. Bueno, entonces ahora ya nos quedó bien incorporadito. Miren la consistencia de él, nos queda bien cremoso. Ese es el punto ideal. Bueno, aquí yo tengo una refractaria. Yo voy a usar una refractaria cuadradita. Usted puede usar la que tenga ahí en casa porque vamos a darle un toque especial gratinando. Entonces vamos a colocar la mezcla que hicimos de puré de papa. Vamos a colocar más o menos la mitad para cubrir el fondo de esta refractaria. Y ahora vamos a colocar palmito. Aquí yo estoy usando 240 mililitros. ¿Porque yo le digo la medida en mililitros? Porque yo siempre me tomo de referencia una tacita que yo tengo en casa que mide 240 mililitros. Entonces yo la dejo llenita. Esto lo hago para facilitar a los que no tienen pesa, que no tienen cómo tomar estas medidas. Entonces vamos a colocar este palmito.
Ahora aquí yo tengo 150 gramos de jamón, lo tengo picadito en cuadritos, recordando que yo siempre les doy una base. Vamos a aprovechar todo lo que tengamos en la nevera. Si alguno de estos que yo estoy adicionando no le gusta, puede retirarlo, cambiarlo por otro que usted desee. Vamos a jugar aquí con la creatividad. Y ahora vamos a colocar, aquí yo tengo unos huevos que yo ya cociné, los cociné durante 10 minuticos, 10 minuticos es suficiente para llegar al punto ideal, porque si los dejamos pasar corremos el riesgo de que se vaya poniendo negro. Yo los piqué en 4 y eso le va a dar un sabor espectacular, porque recordando que las recetas son huevos cremosos. Yo voy a usar para esta receta 8 huevos. Ahora aquí para darle más sabor, aquí yo tengo 100 gramos de tocineta, yo ya la dejé fritica. Vamos a colocar la mitad. Esto va a incrementar mucho el sabor, recordando que vamos a jugar con los ingredientes que tengamos en la nevera. Todo va a dar mucho sabor. Vamos a colocar 50 gramos de aceituna. Yo la piqué así en rodajitas delgadita, recordando que todo esto aquí es una base que yo les doy y es a gusto. Se puede retirar si no le gustan las aceitonas, reemplazarlo por otro que más le guste. Vamos a colocar ahora, yo tengo aquí 100 gramos de maicitos. Esto nos va a quedar bien incrementado y con un sabor espectacular. Vamos a jugar aquí con los colores y los sabores y vamos a colocar cebollita de rama picada para incrementar sabor y color en este plato tan delicioso. Ahora vamos a colocar este puré de papa que licuamos y vamos a esparcir para que cubra todos estos ingredientes. Ahora, después para finalizar, como le vamos a dar un toque especial a este plato, vamos a colocar queso mozzarella. Aquí yo tengo 150 gramos, va a depender mucho de su refractaria, el tamaño de ella. Y vamos a ir colocando aquí por encima para llevarlo a gratinar. Ahora vamos a dar un toquecito especial con un poquito de orégano para quien le gusta. Al que no le guste puede retirarlo. Y finalizamos con el resto que dejamos de la tocineta. Vamos a poner aquí por encima. Bueno, entonces ahora vamos a llevarlo al horno. Muy importante, siempre se los digo, vamos a dejarlo precalentar durante 10 minutos a 180 grados para cuando ya él entre al horno ya lo reciba con este calor y no se demore tanto. Ahora entonces vamos a llevarlo para que él gratine, cuando ya nos quede doradito por encima, está en el punto perfecto. Bueno, entonces así finaliza esta receta, muy fácil de hacer y el resultado es encantador. Entonces vamos a probar a ver cómo nos quedó para poderle contar sobre ella. Vamos a ver el punto. Increíble. Estos huevos cremosos quedan en otro nivel porque todos estos ingredientes que le colocamos hacen la diferencia, incrementan mucho el sabor. La gratinadita que le dimos le da un toque bien diferencial, bien especial.
De verdad que haga esta receta para que sorprenda a su familia, para que se sorprenda que realmente es deliciosa y los va a sorprender a todos. Y no se le olvide inscribirse, cada uno de ustedes hace la diferencia. Apoye nuestro canal para que podamos traerle más recetas, que es por ustedes que estamos trayendo recetas todos los días. Dele me gusta a esta receta para que llegue a muchísimas más personas y active la campanita para que no se pierda ninguna receta. Entonces nos vemos en la próxima receta. Los espero a todos. Chao.